Estos transportadores o estas moléculas transportan electrones que los cuales los van a ceder luego en la cadena respiratoria. El flujo que tienen estos electrones hasta el oxígeno, pues es lo que origina el bombeo de protones a través de la membrana interna mitocondrial, y este gradiente de protones se utiliza luego para sintetizar las moléculas de ATP. ¿Okay? También vamos a ver que en estas interconexiones vamos a conversar de la molécula llamada NADPH, que es el principal dador de electrones en las biosíntesis reductoras. En la mayoría de estas biosíntesis los productos están muchísimo más reducidos que los precursores, y por eso, bueno, se necesita, además del ATP como tal, ese poder reductor. Los electrones de elevado potencial que se requieren para que se puedan llevar a cabo estas reacciones proceden normalmente del NADPH, que se produce a través de la vía de las pentosas fosfato. La biosíntesis se constituyen o se construyen las moléculas biosintéticas, mejor dicho, a partir de una serie de pequeñas moléculas que se les denomina precursores. Hay una enorme variedad de estas moléculas en los seres vivos que se sintetizan a partir de un número mucho menor de precursores. Las vías metabólicas que generan el ATP y el NADH también proporcionan precursores para la biosíntesis de las moléculas complejas. Es decir, lo que hemos visto, por ejemplo, cuando hay oxidación de la glucosa y cuando hay producción de glucosa, o sea, de dónde se parte, hasta dónde se llega y de la manera contraria. Por ejemplo, el acetil-CoA es el intermediario común en la degradación de la mayoría de los combustibles que hemos visto hasta ahora, que proporciona esos fragmentos de moléculas que están constituidas por dos carbonos para que se lleven a cabo un gran número de procesos biosintéticos, tales como la formación de ácidos grasos. También hablamos de las prostaglandinas y el colesterol, muy importante, y por consiguiente, pues claro está, es esa vía metabólica o ese punto en la vía metabólica que tiene una doble función, porque puede ir hacia el catabolismo o, dependiendo del estado, hacia el anabolismo. Bien, las vías biosintéticas y también las vías que degradan estas moléculas casi siempre son diferentes. Por ejemplo, si ponemos o tomamos como ejemplo las vías que forman los ácidos grasos, o sea, la vía de síntesis de ácidos grasos es diferente a la vía donde se lleva a cabo su degradación. Esto posibilita que estas vías, tanto la de formación como la de degradación de las moléculas, sean termodinámicas, hablando de la termodinámica, que sean muy favorables desde en todo momento. Pues una vía biosintética se puede convertir en exergónica si se acopla a la hidrólisis de una molécula que le dé la suficiente energía, como es el caso de la molécula de ATP. La separación de estas vías biosintéticas pues contribuye en gran medida a ese efecto que va a tener en el control del metabolismo. Entonces, esto es solamente para recordar que en estas vías, y particularmente en la situación postprandial, lo que se busca principalmente es la formación de moléculas de ATP. Por eso les hablaba en detalle de cuál es la función que tienen, por ejemplo, todas estas vías para la obtención de esta molécula como tal. Entonces, viendo acá, podemos comenzar a dilucidar lo que va a pasar por las vías biosintéticas que van a estar en estado postprandial activadas, tanto en el hígado como en el tejido adiposo, así como en el músculo, y todo lo que conlleva para la formación finalmente de ATP. Mientras tanto, cuando hablamos del ayuno,
pues vemos que hay otras vías que van a estar activas, mientras que algunas otras van a estar inactivas. Y el complejo que se da es justamente la búsqueda de la formación de glucosa como molécula para que ésta pueda, desde el hígado, por una parte, ser exportada y utilizada por el cerebro, puesto que el cerebro solamente consume glucosa en primer término, así como los eritrocitos. Y por ejemplo, a partir de los eritrocitos o del tejido muscular, se puede formar alanina, que va a ser parte del combustible o parte de las moléculas que van a dar pie a la formación de glucosa para que vuelva a ser exportada. Recordemos que esto se da particularmente en estados de ayuno. En la integración metabólica, durante el estado de ayuno, vemos, a diferencia de la que acabamos de mostrar, que son otras vías las que están entonces coordinadas para justamente la formación de glucosa a través de la neoglucogénesis en el hígado y que se mantenga la concentración de glucosa estable, es decir, la homeostasis, que permite además que la mayoría de los tejidos pues puedan mantenerse activos. Más adelante vamos a hablar sobre el ayuno y particularmente en este ayuno pues vamos a ver incluso hasta la formación de cuerpos cetónicos y la utilización de esto por parte de tejidos en particular. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora pues lo tenemos acá. Fíjense. Vamos a hablar en esta clase particularmente de dos hormonas que regulan ese metabolismo. Por un lado tenemos la insulina, que se presenta como una hormona que es del tipo anabólica y cuya función es disminuir la concentración de glucosa en sangre, por lo tanto se le conoce como una hormona hipoglucemiante. La secreción de esta hormona no solo depende de un aumento de la glicemia, sino que también va a responder a un aumento en sangre de algunos o de los aminoácidos y de otras hormonas como la colecistoquinina, por ejemplo. Y lo que produce la insulina, en definitiva, es aumento de la capacidad de la captación de glucosa a nivel de los tejidos, como el tejido adiposo y el muscular, pero recuerden que no tiene esta misma característica en el hígado o en los eritrocitos y en el cerebro. Es decir, que no se necesitan porque esos serían tejidos no insulino dependientes. También la insulina estimula la acción de las enzimas glicolíticas, como ya hemos visto, induce, por ejemplo, la síntesis de glucoquinasa cuando hablamos de la regulación que se da a nivel de los genes y también de la piruvato quinasa hepática, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entre algunas otras enzimas, donde actúa para que se forme cuando hablamos de estos genes. También, pues, la insulina va a activar la conversión del piruvato a acetil-CoA porque hay desfosforilación y activación de la piruvato deshidrogenasa, por ejemplo. Entonces, como consecuencia, pues se activa el ciclo de Krebs y se completa la oxidación de la glucosa, que como sabemos se da hasta la formación de CO2 y agua. Otra de las características o de las consecuencias que tiene el aumento de la insulina, pues es que activa la síntesis de glucógeno porque produce la desfosforilación y, por supuesto, la activación de la enzima llamada glucógeno sintasa. Paralelamente a esto, pues entonces lo que hace es que inactiva la glucógeno fosforilasa por un mecanismo igual de modificación covalente reversible a través de fosforilación. La actividad o también esta hormona, pues
va a activar la vía de las pentosas, especialmente en el hígado y en el tejido adiposo, y lo va a hacer porque a partir de allí pues se van a generar ese poder reductor necesario, como es, y lo que conversábamos al principio, el NADPH para la síntesis de ácidos grasos, es decir, para la lipogénesis. Por lo tanto, la insulina pues activa la lipogénesis, produciendo además la síntesis de triacilgliceroles y lógicamente su almacenamiento. También esta insulina pues activa la digestión de los lípidos que son transportados por las lipoproteínas plasmáticas. Entonces, parte también de lo que hace esta hormona insulina. No dejo de mencionar que la captación de aminoácidos, especialmente en el músculo, se activa a través de esta enzima, así como la síntesis proteica. Por otro lado, pues, así como activa todas estas vías, pues disminuye la actividad de otras rutas como la ruta de la glucogenólisis, la neoglucogénesis, también disminuye la hidrólisis de los triglicéridos almacenados y por supuesto la beta-oxidación pues se ve desfavorecida cuando hay aumento de la insulina que pues como les decía es hipoglucemiante porque disminuye la concentración de glucosa en sangre. La otra hormona es el glucago. Y por el contrario, esta hormona pues tiene una actividad hiperglucemiante. Y para lograrlo pues estimula la degradación del glucógeno hepático mediante la fosforilación y por supuesto la activación de la glucógeno fosforilasa y por supuesto al mismo tiempo pues va a inhibir la glucogenogénesis porque pues produce la inactivación de la glucogenositasa. También lleva a la degradación de triacilgliceroles almacenados en el tejido adiposo. Por esto entonces los niveles de ácidos grasos aumentan en el plasma, los cuales van a ser utilizados por algunos tejidos del cuerpo, como por ejemplo el músculo, el mismo hígado, el tejido adiposo, que va a permitir que se ahorre la glucosa que se está formando para que ésta sea destinada a aquellos tejidos que dependen particularmente de la glucosa como fuente energética cuando estamos en ayuno. También favorece la activación de la neoglucogénesis porque por un lado pues bloquea la glicólisis puesto que en ese momento pues disminuyen los niveles de fructosa 2,6-bifosfato y también por la fosforilación que se produce cuando se activa el glucose, cuando aumenta la concentración de glucago, pues se inactiva la piruvato quinasa hepática. Y de allí también que no se nos olvide, porque es relevante, que promueve la movilización entonces de algunos aminoácidos. Ahora bien, quiero dejar algo bien claro en este momento, porque el glucago no ejerce efectos ni sobre el tejido muscular, porque este tejido no tiene receptores para glucagon. Entonces, el principal efecto que se va a ver cuando hay aumento de glucagon va a ser ejercido sobre el hígado y el tejido adiposo. Pero también está la otra hormona de la cual hemos conversado y que también hemos estudiado, que es la adrenalina. La adrenalina pues va a estimular la movilización del glucógeno y triglicérido porque pues va a desencadenar también la cascada mediada por AMP cíclico como segundo mensajero y va a activar a la proteína quinasa A. Esta hormona va a diferir de glucagon en que su efecto glucogenolítico es mayor en el músculo que en el hígado. Va a estimular la glicólisis muscular si así se requiere, pero también va a estimular la neoglucogénesis. Inhibe, por ejemplo, la captación muscular de glucosa y pues permite la utilización de ácidos grasos que son liberados por el tejido adiposo. También estimula la secreción de glucagon porque ella
o sea, el aumento de adrenalina, pues inhibe la secreción de insulina, lo que lleva a aumento de la secreción de glucagón. Hay esto desde el punto de vista fisiológico, que hay, además de la adrenalina, que tiene estos efectos fisiológicos concretos, preparan al organismo, puesto que también esta hormona, perdón, tiene actividad sobre, por ejemplo, el músculo cardíaco, aumentando la tasa cardíaca y la presión arterial, por ejemplo, produce vasodilatación. Y hay otra hormona de la cual quiero que conversemos un poco, que es el cortisol, que es una hormona que, a diferencia de las otras, pues señala también, pero en este caso, esa situación de estrés. Esa hormona es liberada desde la corteza adrenal y se da por ciertos estímulos, la liberación de esta, como por ejemplo estados de ansiedad, de miedo, de dolor. Cuando hay hemorragia también pues tiende a aumentar. Cuando hay infección, y por supuesto cuando hay niveles disminuidos de glucosa en sangre, por ejemplo en la hipoglucemia. Los tejidos blancos para esta hormona son tanto el músculo como el hígado, como el tejido adiposo, y los efectos que tienen pues le permiten al organismo suplir algunos combustibles para cubrir esas necesidades de esa actividad intensa. En definitiva, que el cortisol es una hormona que, por el contrario de las ya mencionadas, pues tiene una acción mucho más lenta, que va a alterar el metabolismo, pero cambiando tanto la clase como la cantidad de ciertas enzimas que están siendo sintetizadas, en ese momento, porque ella tiene efectos sobre la actividad de estas enzimas nuevas, pero no tiene efectos sobre las enzimas que ya existen dentro de la célula como tal. Entonces, era más o menos para que tuviéramos en cuenta, ¿no?, que la regulación del metabolismo que nosotros vamos a hacer hincapié, entonces está también mediada por este tipo de hormonas. Y en esta gráfica que estamos viendo aquí, en esta diapositiva, como les decía, pues vamos a ver toda la interrelación que puede haber entre las diferentes vías que pueden o que van a contribuir justamente al mantenimiento de la homeostasis, incluyendo cuando hay periodos de ayuno muy largos, que ya se llegaría pues a la producción de cuerpos cetónicos. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio entonces de las formas generales que hemos visto de la regulación, como estas que pueden ser pues tanto intracelulares o intercelulares. Esas son las formas generales que van a regular pues las vías metabólicas. Como les digo, esto a manera de recordatorio. Vamos a hablar sobre control de la actividad de las enzimas, que se va a dar en respuesta a la concentración de los metabolitos que están. O sea, esto es lo que hemos visto, que es el control por concentración del producto de una reacción. También ya hemos visto la regulación alostérica, cuando el control es por modificación covalente reversible, como es esa modificación que se da con la fosforilación y desfosforilación. También vimos y sabemos que hay pues esta regulación por las isoenzimas. Importante también la compartimentalización, así como los complejos multisimáticos y el control que va a tener la cantidad de enzimas que está allí. Y algo también importante es la especialización metabólica que tiene cada uno de los tejidos. El control de la actividad de las enzimas, cuando hablamos de la respuesta a la concentración de metabolitos, pues vemos que el control se produce es por
la concentración del producto que hay en una reacción determinada, la interacción del producto con la enzima cuando la concentración del producto es suficientemente alta, es decir, está elevada, pues ese mismo producto va a poder competir con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Entonces, el producto va a actuar como un inhibidor competitivo, disminuyendo su actividad. ¿Ok? El ejemplo es la reacción que es catalizada por la exoquinasa, cuyo sustrato es la glucosa, pero cuando hay suficiente cantidad de glucosa 6-fosfato, pues esta va a ser o va a competir por el sitio activo. Entonces, de esta manera, pues se inhibe o disminuye la catálisis que va a llevar a cabo esta enzima. Pues las enzimas alostéricas, recordemos que la mayoría de las vías metabólicas, el flujo de moléculas, pues está determinado más por la actividad de ciertas enzimas que por la misma disponibilidad de sustrato, ¿ok? Entonces, los posibles puntos de control son los enzimas que catalizan las reacciones llamadas esencialmente irreversibles. La primera reacción irreversible que se da en alguna vía metabólica que se denomina como el punto limitante o esa etapa limitante o la etapa comprometida para la velocidad de la reacción que desencadena la velocidad con la cual se va a llevar a cabo esa vía metabólica está casi siempre a cargo o controlada por este tipo de interacciones alostéricas. Los enzimas que catalizan estas etapas comprometidas, como les digo, pues tenemos como ejemplo la fosfofructoquinasa 1 en la glicólisis y también, bueno, la acetil-CoA carboxilasa en la síntesis de ácidos grasos. O sea, que por medio de interacciones alostéricas, estas enzimas reguladoras pues detectan la rapidez o la lentitud por las diferentes señales que se dan y por supuesto en consecuencia van ajustando su actividad. Por la modificación covalente, pues, como hemos conversado, algunas de estas enzimas van a estar, o algunas enzimas están controladas o reguladas por esta modificación covalente. Además también, como les había mencionado, pues por interacciones alostéricas, pero muchas de las hormonas se da, de las enzimas se dan las dos. Por ejemplo, la actividad catalítica de la glucógeno fosforilasa aumenta cuando la enzima se fosforila, mientras que en la glucógeno sintasa pues ocurre todo lo contrario. Entonces, la adición y la eliminación de manera covalente de los grupos que modifican la actividad de esa enzima son procesos que además también son catalizados por enzimas y enzimas también, como todas, pues bien específicas. La fosforilación va a tener lugar con frecuencia como respuesta a algunas señales hormonales como las que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la insulina, el glucagón, la adrenalina, pues estimulan a las proteínas quinasa. La modificación covalente es clave en algunas vías metabólicas y generalmente pues suele ser la etapa final de esa cascada de amplificación de señales, que es cuando se activa, por ejemplo, la PKA o la PKB. En consecuencia, pues las vías metabólicas pueden conectarse o interrumpirse de una manera bastante rápida debido, bien sea a las concentraciones altas o bajas que le dan la alerta y para que se puedan llevar a cabo estas modificaciones covalentes que duran normalmente un tiempo pues mayor, segundos a minutos. Es decir, que duran un poco más que las interacciones alostéricas que duran aproximadamente segundos o milisegundos. ¿Ok? Entonces,
hay que tomar en cuenta que algunas veces la fosforilación activa algunas enzimas, pero también algunas veces las inhibe. Y este es el ejemplo. Por ejemplo, a través de la fosforilación, parte de la enzima dual puede estar en un momento determinado inactiva y la otra parte puede estar activa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el momento que vayamos a estudiar para reconocer específicamente en qué momento y en qué situación se encuentra el organismo para poder determinar si pues van a estar, o bien sea bajo la influencia de la actividad por fosforilación o bajo la influencia de la disminución de la actividad por la misma fosforilación. Esto les hago hincapié justamente para no cometer el error que muchas veces hemos visto que creen que pues la enzima cuando está fosforilada siempre va a estar de una manera o siempre va a estar de otra y realmente no es así. Bien, de las isoenzimas. Bueno, las isoenzimas ya sabemos que catalizan la misma reacción, pero que tienen pues una estructura distinta. ¿Ok? Y el ejemplo clásico es la lactato deshidrogenasa. Hay diferentes isoenzimas. Hay una que está presente en el músculo cardíaco, que además pues, se utiliza como marcador cuando hay algún tipo de evento cardíaco, como un infarto, por ejemplo. Hay otra que se puede determinar en el laboratorio clínico, como la 2 que está en los glóbulos blancos, hay otra que está en los pulmones, y la 4, por ejemplo, que está presente en riñones, placentas y páncreas, es decir, que cuando hay daño, justamente en esos tejidos, pues puede aumentar en sangre. Y la LDH5, que está presente en el hígado y en el músculo esquelético, pues también nos ayudan, por ejemplo, cuando hay un exceso de actividad del músculo, a pues controlar o a saber que puede haber alguna inflamación o algún evento en las fibras musculares, ¿ok? Cada una de ellas, como tienen diferente estructura, pues van a tener una, desde el punto de vista bioquímico, pues una mayor actividad en algún momento o menor actividad. Así tenemos que la H4, por ejemplo, tiene alta afinidad por el lactato, lo que quiere decir es que generalmente pues tiene bajo Km, y esta es la que se encuentra en el corazón, mientras que la M4 tiene pues mayor afinidad por el piruvato y es la que, como les mencionaba, está presente en el hígado y en el... Otra de las cosas importantes es la compartimentalización. El perfil metabólico que van a tener las células eucariotas está profundamente afectado por la existencia de estos compartimientos, puesto que el destino de determinadas moléculas va a depender de si se encuentran, por ejemplo, en el citoplasma o en la mitocondria. De modo que con frecuencia, pues de esta manera se puede regular el flujo a través de las membranas y evitar pues que haya aumento o disminución del uso de estas moléculas. Por ejemplo, les puedo decir de manera clásica que los ácidos grasos son transportados hasta el interior de la mitocondria para que puedan oxidarse, y esto se va a llevar a cabo solo cuando se requiere energía, mientras que los ácidos grasos en el citoplasma pues siempre los vamos a encontrar de forma esterificada, y por supuesto de esa manera no pueden atravesar la membrana, y así la compartimentalización por la ubicación de algunas vías metabólicas pues contribuyen a la regulación de estas vías particularmente. Ahora, hay una especialización metabólica de los órganos, ¿ok? Es decir, que hay cierta presencia de algunas enzimas en un tejido en particular, y eso es lo que le va a dar la característica especial como tal a ese tejido. La regulación en los eucariotas superiores está profundamente favorecida porque existen entonces órganos especializados y específicos. La especialización metabólica pues es el resultado de la expresión génica que va a ser diferente en un tejido u otro. Ahora, comparando las cinéticas de la glucoquinasa y de la exoquinasa, tenemos entonces
Justamente en estas isoenzimas, de hecho, pero además también lo que acabamos de ver de la especialización metabólica del órgano, que la KM de la glucoquinasa, que es la que está presente en el tejido adiposo, pues va a permitir seguir aumentando la velocidad de incorporación de glucosa a concentraciones a las cuales la exoquinasa pues ya estaría saturada. Y eso es parte de lo que contribuye a que justamente el hepatocito, es decir, el hígado como órgano completo, pues sea uno de los principales en las diferentes rutas metabólicas. ¿Ok? Entonces, ya vimos que la regulación de la actividad de las enzimas viene dada por alosterismo o de manera covalente reversible, por modificación covalente reversible. Estas son las formas de regulación de la actividad de las enzimas, de las cuales hemos hecho énfasis y se hará énfasis siempre en bioquímica, así como las de la modificación covalente reversible, para que las revisen si no las recuerdan como tal. Entonces, la cinética de una enzima alostérica pues, presenta una curva simoidal, y recordamos que existen moduladores específicos como el modulador alostérico positivo, que hace que la curva se desplace hacia la izquierda, mientras que el modulador alostérico negativo pues desplaza la curva hacia la derecha, como se muestra en esta diapositiva. Los mecanismos de regulación alostérica, ya vimos que que hay homotrópica, heterotrópica, y cómo es el comportamiento, y cada uno de ellos dependiendo si pues hay actividad por parte del modulador alostérico o que se inhibe la actividad de la enzima, si el modulador alostérico pues lleva a esto siendo un modulador alostérico negativo. Entonces, como ya hablamos de las hormonas, veamos que una hormona puede ser liberada a la circulación y va a modificar el metabolismo de uno o más tipos celulares llamadas células blancas. Las hormonas se liberan a la circulación siempre en cantidades muy pequeñas. Cualquier hormona siempre vamos a ver que se liberan a la circulación en cantidades muy pequeñas, pero desencadenan pues una gran cantidad de eventos. Y podemos entonces mencionar que hay tejidos que son endocrinos, es decir, que la hormona se forma en un tejido particular y a través de los vasos sanguíneos pues pueden dirigirse hacia las células blancas, que pueden estar bastante alejadas. Otra de las maneras pues es el paracrino, que es cuando una célula adyacente a otra pues secreta una hormona, que la célula adyacente pues tiene receptores para esta célula, y eso es lo que se denomina paracrino. Mientras que la autocrina es que la misma célula es capaz de producir y expresar ese gen de una hormona en particular, producirla, dejarla salir, pero la misma célula tiene receptores para la hormona que contribuyen a esa regulación. Entonces, es lo interesante cuando vemos cómo las hormonas pueden regular pues cada una de las células. Por otro lado, hemos visto que las hormonas pueden ser clasificadas, bien sea de acuerdo a su estructura, cuando hablábamos de las hormonas proteicas o esteroideas, por el origen que tienen, o también por el mecanismo de acción. Cuando hablamos del mecanismo de acción, entonces vemos que hay unas que tienen receptores que están situados en la membrana celular, que generalmente están asociados a proteína G, como el glucagón, la adrenalina, y otro que no está asociado a proteína G, que también lo hemos estudiado, como la insulina. El receptor es, u otro, mejor dicho, mecanismo es cuando presentan el receptor a nivel intracelular, como las hormonas esteroideas. Y aquí vemos entonces cómo la hormona se une a un receptor que puede, a través de un segundo mensajero,
modificar algunas proteínas que son las proteínas efectoras y por supuesto, pues tener un efecto biológico determinado. Como hemos hablado del glucagón, también se conoce ahora que el glucagón se secreta porque hay aumento del calcio a nivel intracitoplasmático y eso contribuye a pues, que se secrete el glucagón con variaciones a nivel de la membrana, variaciones eléctricas a nivel de la membrana, del potencial de acción, y por lo tanto, pues se secreta el glucagón y esto se lleva a cabo generalmente en estados de ayuno. El glucagón tiene receptor de membrana que está acoplado a una proteína G, como hemos visto anteriormente, que finalmente pues lleva a la activación de la adenylatociclasa y el aumento del AMP cíclico con el respectivo actividad de la proteína quinasa A que va a llevar a los efectos pues, intracelulares correspondientes. La insulina, por su parte, pues como explicamos en las clases de la glicólisis, en las células donde se forma son las células beta del páncreas, ¿ok? Estas células presentan GLUT2, que no es dependiente de insulina y facilita la entrada de la glucosa. Cuando la glucosa entra, pues por supuesto aumentan los niveles de ATP y ese aumento tanto de ATP como de NAD como de NADH, pues cierran los canales de potasio que son sensibles al ATP. Al cerrarse estos canales de potasio, pues se despolariza la membrana y se abren los canales de calcio, lo que hace que, por un lado, pues se eleven los niveles de calcio intracelulares, desencadenando la exocitosis granular o de los gránulos donde está contenida esta hormona. Otros moduladores como el glucagón, y hay uno que se llama péptido similar a glucagón, vía el AMP cíclico, pues también contribuyen a la liberación de estos gránulos. Como les había mencionado al principio, la colecistoquinina y la acetilcolina vía IP3 diacilglicérido, pues estimulan también la exocitosis y la salida, por lo tanto el aumento de la insulina en sangre. Y aquí lo vemos en esta otra diapositiva, cómo hay la despolarización de la membrana. Y finalmente la salida de la insulina a partir de los glánulos donde está contenida, como ya vimos, porque pues hay aumento del ATP. ¿Okay? En esos receptores de membrana, como acabamos de ver, el glucagón, pues aquí mostramos el de la insulina, del que también pues hemos conversado varias veces. Ese receptor de membrana, en este caso, pues no está unido a proteína G, pero igual pues desencadena la activación de ciertas enzimas que finalmente pues llevan a la activación de la AKT o PKB para que pues se ejerzan todos esos efectos intracelulares como deben ser. Viéndolo acá, de una manera poco para hacer la seguidilla, veíamos como el glucagón o la adrenalina pues se unían a su receptor y se activaba la proteína G, la cual a través del intercambio de GDP por GTP pues hace que se desplace la subunidad alfa hasta la adenylatociclasa, la cual se activa y con la activación de esta pues se produce el aumento de AMP cíclico que finalmente pues va a llevar a la activación de la proteína quinasa A que pues va a llevar a cabo su catálisis con la fosforilación. Por otro lado, como veíamos, la insulina se une a su receptor, produciendo en esto una fosforilación cruzada y la activación de los IRS que también se fosforilan, luego la activación de una serie de moléculas que finaliza con la activación de la proteína quinasa D,
que va a llevar a la activación de la PKB o AKT, también denominada así, que es capaz entonces de, ahora de una manera, porque está activa, pues de fosforilar otras proteínas utilizando ATP, que puede, en este caso, llevar a la salida, conducir a la salida de los GLUT4 en los tejidos insulino dependientes, permitiendo así la entrada de glucosa hasta el citosol y que ésta sea utilizada como combustible. ¿Ok? Todo esto, entonces, como vimos en el transcurso del año escolar, pues se le denomina cascada de amplificación de señales. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos en la próxima clase.